Bueno, el tema de hoy es de qué nos estamos alimentando en un mundo tan moderno que nos está hablando, qué comer, qué no comer. Se están reevaluando muchas teorías de los alimentos y nos tienen bombardeados absolutamente de que ya no es bueno comer lo uno o aquello o reemplazar esto por lo otro, que las bebidas, que el azúcar ya no, que la sal mejor sí. Se está reevaluando todo a nivel del punto de vista alimenticio para nuestra carne. Pero como ya hemos visto en los últimos planteamientos, de por medio hay un mundo espiritual que es muy real y el cual tenemos que empezar a entenderlo, tal vez no desde el punto de vista de la mente, sino del corazón. Para eso tenemos que empezar a alimentar debidamente nuestro espíritu, porque volvemos este versículo que es un caballo de batalla. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Que mucha gente cree estar alimentándose adecuadamente, así como lo hacen en el mundo material, con las proteínas, las vitaminas, que los aminoácidos, que el colesterol, que los triglicéridos. Eso está muy de moda y lo están explotando mucho para establecer el equilibrio perfecto del cuerpo. Lo mismo sucede espiritualmente. Mucha gente nombra a Dios, habla de Dios, pero sus frutos son diferentes y de pronto sus frutos no son buenos frutos. Pero la pregunta es, ¿por qué si hablan de Dios, en teoría se están alimentando espiritualmente? ¿Qué está pasando con este tipo de personas cuyas demostraciones y cuyos testimonios son tan erróneos o tan diferentes a lo que uno esperaría? Entonces, sucede lo mismo con los alimentos materiales que con los alimentos espirituales. Nos han dicho hoy en día que ya hay que consumir cierto tipo de leche, cierto tipo de productos, porque ya se reinventaron nuevas formas de alimentarnos. De igual manera sucede espiritualmente. Hay un trabajo que se llama la ingeniería social y es tratar de involucrar al ser humano induciéndole la manera de pensar, la manera de creer, la manera de escuchar y sobre todo que nos han cauterizado el corazón con ese tipo de enajenamiento mental. Eso se llama ingeniería social. Lo que nos han dicho, más o menos en pocas palabras, es seréis como dioses, a punta de tecnología, a punta de conocimiento, a punto de el empoderamiento intelectual. Y cada vez más somos nosotros los que crecemos y menguamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Tan la menguamos tanto que por eso hoy hablar de Dios es para losers, para mediocres, para resentidos, para reprimidos, para resignados. Esa ingeniería social ha tenido un buen efecto. Se ve en las juventudes desagradecidas, alejadas totalmente de los caminos espirituales, porque eso es para losers, para perdedores. Entonces, es un trabajo que se inició hace 20, 30, 50 años. Se demoró, pero lo hicieron perfectamente. Por eso alejaron a Dios de las instituciones educativas, alejaron la Biblia de las familias, tras de que costó bastante trabajo involucrarla en el seno familiar, ahora la alejaron de un plumazo. Entonces, con esa ingeniería social nos han apartado del verdadero alimento espiritual. Nos han inducido a creer que hay maneras, que hay muchas maneras de alimentarnos espiritualmente. Y ahí es donde estamos equivocados, porque en esas teorías nos han inducido a creer que todo vale en los caminos espirituales. Un poquito de allí, un poquito de aquí, un poquito de lo otro, que somos buenos, que no somos malos, que podemos, somos tan buenos que le damos valores cuantitativos a los pecados. Nosotros mismos definimos que matar es más malo que mentir es más malo que robar, cuando para Dios todos los pecados son pecados y tienen absolutamente el mismo grado y la misma connotación de pecado. Pero esa ingeniería social perturbó nuestra mente y peor aún, nos equivocó los caminos de alimento espiritual. Por eso
Escuchamos personas que hablan de Dios, pero no dan los resultados que Dios requiere cuando está en sus corazones, los resultados que Dios demanda de nosotros por estar el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Como siempre lo hemos dicho, no necesariamente el que esas personas hablen de Dios quiere decir que en su interior esté el Espíritu Santo de Dios, pero sí se han encargado de hacernos es creer que todo alimento espiritual produce los resultados que únicamente la palabra de Dios produce. Entonces, aquí es donde el planteamiento cobra razón y cobra sentido, y lo vamos a ver en los versículos de la Biblia. Aquí, si no hacemos la acotación de los versículos de la Biblia, esto sería una secta, porque esto sería lo que yo creo y lo que yo pienso. Y para no entrar en ese tipo de distorsiones, por eso tenemos que apalancarnos y apoyarnos en lo que dice la palabra, y no necesariamente en el contexto que yo los leo. Por eso los invito a que esta es apenas una pequeña muestra, pero en casa podemos leer todo el versículo completo, todo el capítulo, involucrarnos contextualmente en qué parte está dicho lo que está dicho y por qué está dicho. Pero aquí, por efectos de tiempo, solamente nos remitimos a la parte que nos interesa. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios al respecto? La palabra de Dios al respecto nos dice en Josué 1:8, versión Reina Valera: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Este libro, no dice este o aquello, o el Corán, o el libro de los budistas, no, dice este libro, la palabra, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Cuándo? De día y de noche. ¿Con qué propósito? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Lo que siempre hemos dicho, eso se llama obediencia. ¿Y cuál es el propósito? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, es una invitación que nos hace el Señor a través de su palabra. Pero ¿qué tiene que ver con el tema de hoy? Primero, que nosotros tenemos que hacer el ejercicio espiritual constantemente, de día y de noche. Debe ser un alimento espiritual. ¿Por qué debemos propender que esto sea un ejercicio que se vuelva rutinario en nuestras vidas? Porque no podemos dejar enajenar nuestras mentes en la ingeniería social que nos han trabajado a lo largo de los años. Por eso les dije en un principio, no todos los caminos espirituales conducen a lo mismo. Y hoy en día hay cualquier cantidad de inducciones espirituales en la aparente búsqueda de Dios. Y por eso hoy en día hay muchos empoderantes que hablan de Dios y comparten de Dios a través de cualquier cantidad de literaturas. La pregunta es: ¿de qué Dios están hablando? ¿A qué Dios hacen referencia? Cuando las personas hablan en nombre de Dios, la pregunta nuestra es: ¿de qué Dios tú me hablas? ¿De qué Dios estás tú predicando? ¿O a qué Dios te estás tú apalancando? ¿Es Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo? ¿Es el que se hizo hombre en la humanidad de Jesucristo y como recompensa nos deja el Espíritu Santo? ¿Es ese mismo Dios? Acuérdense de que hay muchos caminos donde dicen que Jesucristo era un profeta, otros donde dicen que era un semidios, que Dios envió para reemplazar una cantidad de teorías totalmente perturbadoras y que son alimentos espirituales equivocados. Por eso, para entrar en el camino correcto, tenemos que ser muy juiciosos en meditar en el libro, de día y de noche y en todo momento, en lo que escuchamos, en lo que hablamos, en lo que pensamos. Alguna vez hablamos que la mente es como una pequeña torre de control, y la torre de control decide qué avión aterriza y qué avión no aterriza. Lo mismo sucede acá. Acá decidimos qué pensamiento dejamos aterrizar, anidar, o qué pensamiento espantamos de nuestra mente. Porque en esta ingeniería social no todos los pensamientos que ellos nos quieren inducir valen, ni son acertados. Muchos son para equivocar nuestro camino.
Por eso constantemente el Señor nos invita a través de su palabra. La palabra es la Biblia, no cualquier otro libro, no cualquier otra literatura, porque en la Biblia sabemos qué Dios estamos buscando. Cuando nosotros hablamos de Dios, sabemos de qué Dios o en qué Dios nos estamos confiando o estamos esperando. Y podemos tener la claridad de compartirles a otros cuál es nuestro Dios. Eso se encuentra en la palabra y por eso humildemente tenemos que pedir en la palabra revelación y discernimiento, porque podemos entenderlo acá en la mente, pero mientras no haya esa revelación y ese discernimiento en el corazón, la Biblia será un libro de historia, más no de poder. Por eso tenemos que acercarnos a la Biblia a conocer a Dios, no a conocer de Dios, porque eso es intelectualidad o religiosidad. Lo otro, si es fe, es confianza y la diferencia es toda. El siguiente versículo y el último con el cual vamos a cerrar, ¿por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer? En Romanos 8, del 5 al 8, el Señor nos advierte de algo muy delicado. Y aquí es donde entra la ingeniería social de que les he venido hablando, que nos han metido a lo largo de los años y hoy en día creemos que es verdadero porque no tenemos contra qué contrastarlo, contra qué compararlo, porque nos hemos alejado de la palabra. Y ahí es donde el ser humano ha cogido valor y empoderamiento y ha dejado de lado la necesidad de depender de nuestro Creador, siendo nosotros sus criaturas. Romanos dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, es muy claro el versículo en animarnos, como lo leíamos en Josué, de día y de noche meditar en la palabra. Ese es el único alimento espiritual verdadero, poderoso, que nos lleva a menguar humanamente, porque es todo lo contrario a lo que nos han dicho en el mundo. Aquí se trata de confianza, de paciencia, de esperanza. El mundo, ¿qué nos dice a nosotros? Si entramos en esos tres términos, el mundo nos dice resignados, mediocres, resentidos. Entonces, el mundo nos vende ideas antagónicas y la Biblia nos habla de humildad, de mansedumbre y de obediencia. Entonces, eso solo se logra alimentando el espíritu. ¿Qué es el alimento del espíritu? ¿Qué busca el alimento del espíritu? El alimento del espíritu lo que busca es que nosotros entendamos quiénes somos. Somos criaturas de Dios, somos hijos de Dios, tenemos papá, no somos huérfanos. Y si tenemos papá, Él es como un papá perfecto, protector, proveedor, sanador. Ese es nuestro papá. Y por eso al menguar nosotros y reconocer la autoridad y la soberanía de Dios en nuestras vidas, al entender que esas son las características de nuestro Padre Celestial, porque crece nuestro Espíritu Santo con ese alimento espiritual, porque estamos conociendo a Dios, que es nuestro Padre, protector, proveedor y sanador. Vamos a poder enfrentar un mundo de la carne. En el mundo de la carne nos han vendido otras falsedades de cuánto tienes, cuánto vales, de quién eres y qué posees. Y el Señor nos dice mansos y humildes. Y el Señor no nos deja ni avergonzados, ni abandonados, ni desamparados. Entonces, no podemos sopesar el mundo de la carne con el mundo del espíritu, porque el mundo del espíritu nos dice que hay que menguar para crecer en el espíritu, para dejar a Dios obrar. Por eso el alimento espiritual a través de la palabra, para conocer a Jesús, para alimentar el espíritu, para entender de quién dependemos. ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Dónde está nuestra mirada? Porque si miramos la carne, ¿qué nos dice la carne? ¿Qué títulos tienes? ¿Dónde los obtuviste? ¿Qué experiencia tienes? ¿Cuáles son tus logros? Tú mereces tu recompensa. Entonces, estamos totalmente luchando contra el mundo de la carne y perdemos el foco. El foco es, no es que merezcamos,
es que somos hijos de Dios y Dios nos da porque nos ama. Eso se llama gracia. Esa es la gracia del Señor. Ser, gracia es recibir algo que es inmerecido. ¿Por qué nos la da Dios? Porque nos ama, por eso nos da la gracia. Y en su gracia nos da la salud, el trabajo, el bienestar. Y ahí es cuando entendemos que no se trataba de merecimiento, se trataba de la recompensa del Señor por el amor a sus hijos. Y podemos vivir una vida tranquila, en gozo, en paz, en deleite. Pero en el mundo eso se llama resignación y se llama mediocridad, porque tú tienes que salir al siguiente nivel. Tenías esto, pero ahora eso no te sirve. Pasa al otro nivel porque necesitas más. Nos volvemos insaciables. Entonces, ¿dónde encontramos ese crecimiento exponencial del ser humano? Tenemos que tener cuidado en lo que vemos, en lo que oímos, con quién hablamos. Si ustedes se ponen a pensar esos streamings que hay hoy en la televisión, HBO, Disney, Netflix, cualquier cantidad de streamers a 10, 12,000, 15,000 pesos para embrutecer a la gente, para alimentar su carne de ego, de necesidades, de vanidades. Y entonces decimos, y apagamos el televisor y lo quemamos, satanizamos el televisor entonces. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo es que en la medida que nos alimentemos adecuadamente espiritualmente, no todo alimento vale para el espíritu, solo la palabra del Señor para conocer quién es el Señor, para conocer a nuestro Dios, a Jesús. Eso es lo que nos va a llevar a convencernos. La convicción es importante de que lo demás es basura, que las demás arandelas lo que hacen es dañarnos porque por aquí intenta crecer la ingeniería social que nos aleja del Señor y con la palabra del Señor intenta menguar para que crezca el espíritu. Entonces se contraponen esos dos alimentos que en teoría son espirituales o son del alma, pero el uno perturba la mente, daña el corazón y el otro mengua justamente la carne para que crezca el espíritu. Esa revelación la va a dar el espíritu a cada uno de los corazones en la medida que querramos alimentarnos más y más y más. Por eso lo que dice en los dos versículos que anotamos, que tiene que ser de día y de noche meditar en la palabra, que tiene que ser todos los días y que por el contrario de alimentar la carne, alimentemos el espíritu. ¿Para qué? Para que podamos manejar la carne, para ya no ser esclavos de la carne, para poder entrar en lo que el Señor quiere para nosotros. Entonces, el planteamiento es tan solo ese. ¿De qué manera decides alimentarte? Así como cuidamos el cuerpo físico con buena comida, con buenos alimentos, con buen ejercicio, debemos cuidar el alimento espiritual. Acá no todo vale. Y por el contrario, sí podemos estar muy perturbados espiritualmente con lo que dejamos entrar a nuestra mente. ¿Qué pensamientos estamos dejando aterrizar en nuestra mente que son del mundo y que nos hacen daño? Y que por el contrario deberíamos reprender esos pensamientos. ¿Cómo los reprendemos? En el nombre de Jesús. Reprendemos los pensamientos que quieren llegar a nuestra mente y ahí sí alojarse en el corazón. Entonces, por eso tenemos herramientas que las conocemos en la palabra de Dios. En el nombre de Jesús reprendemos todo aquello que no es de llenura para nuestro espíritu, para nuestro cuerpo, y debemos aprender por el discernimiento del Espíritu Santo a tomar lo bueno, pero desechar lo malo. Hoy en día que estamos rodeados de las fake news, no sabemos qué creer, no sabemos qué es verdad. Hoy en día donde la ciencia ha avanzado de tal manera que todas las noticias parecen perfectas y parecen verdaderas. Solamente el Espíritu Santo de Dios nos puede indicar qué creer y qué no creer, o qué parte creer y desechar el resto. En eso nosotros, los que nos llamamos hijos de Dios y que hablamos y utilizamos el nombre de Dios, debemos clamar al Espíritu Santo para que nos conceda ese discernimiento y esa revelación en todo lo que está por venir, en todo lo que vamos a escuchar, así sea de nuestros familiares, de nuestros jefes, de nuestros subalternos.
Por eso las charlas de hace 8 días. Es un mundo espiritual que es muy real. Esas personas que dicen tener al Señor, que creen creerse buenas, ni son buenas ni tienen al Señor, pero utilizan la palabra de Dios y nos pueden enajenar a nosotros con sus comportamientos humanos gobernados por espíritus que no son el Espíritu Santo. Y ahí es donde nosotros debemos tener la luz, el discernimiento de poder separar esas personas y esos comportamientos de los espíritus que a ellos los están gobernando. No vamos a caer aquí en demonizar todo, porque de hecho el ser humano es lo suficientemente malo para ser malo sin necesidad de tener espíritus que los gobiernen. Pero nosotros debemos tener, con este alimento espiritual que es la palabra de Dios, la sabiduría y el discernimiento para saber manejar, distinguir ese tipo de situaciones, para poder ser instrumento en dado caso para esas personas que necesitan de la luz, necesitan salir de las tinieblas. Y por eso seremos evaluados, tan solo por eso. Esa será la obediencia a la que seremos requeridos. ¿Qué hicimos con el talento que teníamos? Con el talento que Dios nos dio, porque todos tenemos talentos. Dios no mandó hijos bobos al mundo. ¿Para qué usamos el talento? ¿Para crecer en la carne? ¿Para llegar al siguiente nivel? ¿Para autosatisfacernos? ¿O utilizamos los 5 talentos que teníamos para la obediencia del Señor y haber llevado las almas equivocadas en el camino de este mundo, llevarlas al Señor? Ese será el juicio. El juicio nunca será por nuestros pecados. El juicio será cómo empleamos los talentos con que el Señor nos mandó a este mundo. Pero para que nosotros tengamos la convicción de ello, los invito a que crezcamos espiritualmente en la palabra, en el nombre de Jesús, y que lo ensayemos. Por eso es un planteamiento, porque este planteamiento cobra vigencia, cobra validez o es desechado en la medida que nosotros querramos llevarlo a cabo. No perdemos absolutamente nada, pero sí podemos ganar mucho ejecutando este tipo de crecimiento espiritual. Por eso es un desafío y no es un desafío sencillo, porque la obediencia a Dios implica morir a nosotros, al ego, al reconocimiento, a la vanidad, morir a nuestros deseos de la carne, por la obediencia a lo que Dios quiere para nosotros, que de lejos es mucho mejor la voluntad de Dios para nosotros que la que nosotros mismos nos alcanzamos a imaginar, dada la ingeniería social que nos incrustaron en la mente y la cual tenemos que ir desbaratando poco a poco. ¿Cómo se desbarata? La palabra de Dios va derrumbando esa ingeniería social que nos incrustaron para ser esclavos de la carne. Y nosotros ahora queremos seres libres, libres en Cristo, a través de la confianza de que tenemos, nunca lo olviden, un Padre Celestial, protector, proveedor y sanador. Ese será un tema de otra charla, de otro planteamiento, para que conozcamos las profundidades de esos 3 términos. Muchas gracias y hasta aquí el planteamiento. Ojalá lo pongan en práctica y espero me cuenten en sus comentarios cómo les fue con esa práctica. Gracias.